¿Quién me puede decir algo del jet lag? Que como a veces hablamos del jet lag y cómo impacta, o sea, qué es realmente lo que pasa y cómo impacta a las personas y a los jugadores. ¿Alguien tiene una idea? O... Cambia la química corporal. O sea, cambia el fácil. Ahí está, química corporal, el ritmo circadiano. Es ese reloj interno que tenemos de 24 horas que no solo marcan cosas que son muy visibles, como la hora que me tengo y la hora que me voy a dormir, sino también desde que me despierto hasta que pasa el proceso A, son 2 horas, y el proceso B 1 hora y media, y así nosotros nos vamos ajustando. Los chicos lo que tienen es, muchas veces, muchos torneos, si pensamos que nos parece menos terrible, como puede ser una diferencia de más 5 da exacto a la hora que uno debería estar durmiendo, está entrenando. O sea que llegamos al primer partido de Dubái, lo que sería quizás las 3 de la mañana de Argentina. A la hora que el cuerpo hace una semana o hace 5 días estaba durmiendo, completamente dormido. Entonces son los partidos que nos cuestan arrancar, son los primeros del día, y todo eso no va solamente de cosas como por ejemplo a qué hora comemos y a qué hora dormimos, sino también del estímulo de la luz, que eso es lo más difícil de cambiar. No voy a agarrar el avión, no voy a poner las gallinas ahí, la luz artificial, porque me tiran por la ventana. También están, acuérdense, 20 horas, les digo, bueno, ahora nos tenemos que despertar. Mira, me dicen, estoy muerto, me quedo dormido. Pero bueno, son todas dificultades en las cuales tenemos que trabajar lo mejor posible. En las primeras 3, yo soy muy nuevo, este es mi primer año, y al contar con staff que muchos llevan más de 10 años y han sido jugadores y entrenadores, hay mucha costumbre de esto, lo hicimos siempre así, y bueno, lo vamos viendo, que es algo que, hoy que estoy hablando del proceso, que me parece muy importante. Cuando uno entra a un lugar, o a una división, o a un club, o al trabajo, que sea con un cliente, nosotros que somos apasionados y somos el gremio, como dicen, de los preparadores físicos, siempre tenemos una idea del ideal, y muchas veces nos cuesta mucho entender cómo alguien no quiere hacer todo lo mejor posible para estar bien. Pero ¿cómo usas el teléfono para dormir? Yo te dije que para dormir, que no le importa, o no le interesa, o no está listo para ese nivel de cambio. Uno no puede entrar y patear la puerta y decir, bueno, no me importa lo que sea, la ciencia dice esto, la academia dice esto, no, porque no funciona. Y me parece que eso es el mensaje más importante que quiero llevar. Creo que la preparación, sobre todo para lo que sea el cero o para cualquier cosa, yo la veo como un proceso que muchas veces me pone en contra de la paciencia, porque si uno ve, como preparador seguro les debe pasar, que podríamos estar haciendo algo mucho mejor y no se hace, siempre tiene esas ganas como de decirlo y levantar la mano, hacer la pregunta, pero a veces hay que pensar que eso puede llegar a ser peor que no hacerlo excelente. Nunca va a ser perfecto el proceso, nunca, sino lo importante es siempre intentar hacer las cosas lo mejor posible o un poco mejor ajustada a la realidad. Si pasamos, de acuerdo a eso, en este cuarto ciclo recién pude implementar la idea de un plan de viaje. Estas feminas las van a tener, pero los planes de viaje son todos diferentes, porque cambia desde el destino hasta el vuelo que saque, no sé, la Unión. Capaz que el año que viene viajamos a otra hora. La idea, con 11 horas de diferencia con Hong Kong y Singapur, era intentar de a poco calibrar el horario de a esta hora voy a estar entrenando, y a esta hora voy a estar comiendo, y a esta hora voy a estar descansando, por lo cual 1 o 2 semanas antes con los chicos empezamos a levantarnos un poco más temprano, y los entrenamientos, nuestras concentraciones empezaban a las 7 de la mañana. Que con 11 horas de diferencia eran más o menos las 6 de la tarde allá. Nuestro primer partido en Hong Kong era con Canadá, que se torneo así en formato de 1, 2, 3. Vamos el primero, que por lo general para Argentina, que termina arañando el oro a veces y a veces no, queda como segundo o tercer clasificado en el grupo, lo que significa que el primer partido, segundo contra tercero, es el 50% de la clasificación. Así que con 11 horas de diferencia, 40 horas de viaje, Asia, que Asia es materias nuevas, los chicos llegan cansados, hay comida diferente y los jugadores de repente llegan al hotel y tienen, no sé, sushi y desayuno. Y dicen, buenísimo. Y la charla fue, si ustedes no desayunan sushi en la casa, no desayunen sushi la primera semana de Hong Kong, que venimos con un avión, cansados, vamos a entrenar y tenemos que jugar el sábado. El año pasado habían tenido 6 chicos enfermos en la primera semana. Esta vez tuvimos un solo día, así que bueno, es un éxito. Y la idea fue, bueno, arrancar de antes para tener ese sueño y esa hambre, ese estímulo a horas iguales a la comunidad. Y como en el plan de viaje, como salimos a
de Buenos Aires salíamos a Brasil. En Brasil esperábamos 2 horas arriba del avión, con gente que entra y te limpia el avión, te pasa el aspirador, te pregunta si el auricular es tuyo, por lo cual no era que se acostaban y se ponían la cosa y dormían acostados. Y de ahí de Brasil salíamos para Doha, 14 horas, 1 hora en el aeropuerto y 7 horas y media para en algún punto llegar a Hong Kong. Entonces la idea fue, vuelvo a ver un mensaje, controlar lo controlable, y las primeras horas les dije, bueno, estamos acostumbrados a acostarnos temprano, que son las horas que nos van a agarrar el primer viaje. Entonces dije, bueno, si alguno tiene sueño, como si fuera una siesta y se queda dormido a Brasil, está buenísimo, eso era no forzar nada. Y una vez que salimos de Brasil, a los que están acostumbrados a quizás tomar algo para dormir, lo que sea melatonina, o sea, alguna pastilla, se hacía a lo que era las 6 de la tarde de Hong Kong, para intentar ya enganchar de estar durmiendo a la misma hora. En ese momento, con lo que es el viaje, las ventanas y todo, se pierde la noción del tiempo. Otra cosa que hacemos es ajustamos el reloj, apenas salimos, con la hora del destino. Parece una pavada, pero yo me levanto, estaba viendo una película, me quedo dormido con la película de Lady Gaga, así, no sé dónde estoy, miro y dice 3 p.m. Miro por el costado, hay uno tomando mate y les aseguro que eso desorienta muchísimo. Y como decía, pequeños detalles con los que podemos ir. Hicimos ese tramo largo, forzando el sueño, por decirlo de alguna manera. Cuando hicimos la escala, ya los chicos se habían despertado. Y las últimas 7 horas volvimos a la idea de estamos en el territorio siesta, no siesta. Hay algunos que son religiosos de la siesta y dije, bueno, en el momento, si alguno quiere dormir, tranquilo, ya no se toma nada, ya no se hace nada. Y las últimas 5 horas del vuelo, forzados a despertarnos, porque llegamos tarde-noche a Hong Kong para comer e irnos a dormir. La primera noche es más fácil porque después de 40 horas, no importa si son las 5 de la tarde, te pegas yo acá, te dormís seguro. Pero el tema está en el segundo o tercer día donde ya descansaste y ahí empieza el ciclo. La manera que tengo de evaluarlo es que... Hablando una pregunta sí. ahí, dentro de esas 40 horas, ¿en algún momento trabajás para sacar algo de vuelo, movilidad, algo? Todavía no llegué a eso, me encantaría que nos paremos, hagamos marcha, pared, todo, pero... No, pero... Salí a emergencia y me revolean así. Los chicos igual llevan bastantes años de circuito la mayoría y todos tienen su media compresión y solo se mueven, ¿viste? No es un tema, vuelvo a lo mismo, creo que si les agregara algo más sería más para molestarlos que para sumar. La diferencia sería, digo, la verdad, después de 40 horas, si subiste las piernas 2 veces, empezaste de dormir, la verdad te cambia absolutamente nada. Así que bueno, nuestro plan de viaje, cuando llegamos a algo interesante, a veces hacemos los planes, por ejemplo, en Hamilton hemos lo mismo, que llegamos a las 9 de la mañana y hacíamos el check-in y dormíamos 7, después todo, y llegamos y los cuartos no estaban listos. Y estuvimos sentados en el pasillo del hotel hasta la 1 del mediodía, después de haber viajado, no sé cuántas horas viajamos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Si teníamos combi, bueno, vamos a sacar una hora que había una playa y hacemos el cable y la activación y todo, pero no estaba planificado. Es un tema que lo venía hablando con Feli hoy. A mí me gusta mucho el tema de poder tener una estructura en la que me pueda apoyar, no solamente seguirla, y el ser es una improvisación constante. Entonces, si bien uno tiene la estructura, que la misma estructura irónicamente te permite libertad, porque tú sabes que tenés tus principios. Mi principio es, bueno, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué quiero que haga? Entonces después todo lo que tenés alrededor, vos lo enfocás en que pase eso. Ya sea, teníamos que mover, bueno, no había espacio, bueno, ¿dónde tenemos el mejor espacio? ¿Cuál es el segundo mejor espacio? ¿Cuál es el tercer mejor espacio? Bueno, si no, yo quería hacer una marcha y no hay espacio en el pasillo, hago otra cosa. Y todos los circuitos, todos los hoteles, todos los torneos son diferentes desde el punto de vista que se les ocurra. Desde dónde entramos en calor, desde la forma del área de entrar en calor, desde con cuántos equipos compartís. En algunos torneos tenemos mitad de cancha, en otros es un lugar atrás de un in-goal. A veces te lo dicen, a veces tenés que salir a pelearlo. Todo diferente. No tuve 2 lugares iguales, no tuve 2 gimnasios iguales, no tuvimos, que no es personal, no tuvimos 2 gimnasios iguales desde lo que sea de ir a Sudáfrica a un gimnasio privado. De llegar y que haya 200 personas a la mañana que se encierran antes de la oficina y vos llevas a los chicos ahí y te dan un rincón allá al fondo y vos decís, bueno, hoy teníamos salto de sentadilla. Es imposible. Bueno, ¿qué es lo que le sigue?
Bueno, ¿qué es lo que le sigue? Bueno, no hagamos nada, o esto no lo hagamos, o agarro los planes, ahora les voy a mostrar un tipo que tengo y empiezo a tachar así, bueno, hoy hacemos del día 1 al 2 y 3 y nada, y aprender a convivir con el desorden y transmitir la tranquilidad. Pero bueno, en el partido les va a pasar lo mismo, quizás planeamos una salida que va allá, pero ese pasa todo rápido, es todo diferente y hemos jugado con equipos 3 o 4 veces y hemos tenido partidos completamente diferentes porque los equipos se van estudiando, se van viendo, cambian los jugadores, entonces creo que el arte de la improvisación a alta velocidad es un poco de recurso, por decirlo de alguna manera. En cuanto al análisis de la disciplina, me gusta siempre hacer un mix de lo que es académico y práctico y también de lo que es teórico y del instinto de los jugadores. O sea, como había dicho antes, tengo la posibilidad de compartir un staff con Santiago Mejora, que no solo es leyenda del circuito, sino que ya ha entrenado creo que 4 años, tienen en sus espaldas un mundial, un juego olímpico, y a veces cuando muestran durante torneos estadísticas históricas, sigue apareciendo como el tercer máximo goleador del torneo, jugando para Argentina hace 1 millón de años. O sea, la validez que tiene eso para mí es muy importante. Leo Gravano, que es su asistente hace 4 años, fue a jugar a los Pumas. Martín Sustiani fue misiólogo de Santi, está en el circuito Seven, no continuo, pero entre una cosa y la otra hace 14 años. Y son gente que han, con algunas herramientas diferentes, han descifrado un montón de cosas que hoy en día, cuando yo caí con el GPS, con una teoría, les aseguro que lo han sacado al instinto puro. Y eso tiene una validez enorme, es para mí una gran herramienta y la verdad que los escucho bastante más de lo que aporto en la mayoría de las cosas. Me incorporé a un equipo que ya andaba, o sea, si se quiere mejorar, aportar lo que sea, pero la verdad que es un aprendizaje constante. Volviendo al académico, que si pasás, estoy buscando bastantes artículos, lo que hace un montón, se busca todo el tiempo desde lo que es análisis de lesiones a patrones de movimiento, a necesidades, porque se especializa todo el tiempo. Lo había marcado hablando de las demandas, porque patrones de movimiento, fatiga y todos los equipos, el torneo cambia como el rugby de 15, cambian las reglas, lo que hace que siempre que cambiamos las reglas, uno que quiere hacer, buscar una manera de sacarle la ventaja a la regla, de cómo se pesca, a cómo se marca en el scrum, si el scrum puede ir ahí cuando tenés uno menos. Nosotros no varios partidos que tuvimos 5 jugadores en cancha, o tuvimos 7 contra 5 nosotros, y entonces cambia constantemente. Y si bien los estudios son varios con una referencia, que acá sí podemos ver, muy lejos, pero por eso leo, el tiempo de partido, lo que he calculado, tenemos entre tiempo son 19 minutos, que los jugadores están en la cancha, entre que la pelota sale y se para por alguna lesión. Ahí, por ejemplo, marca 15, pero yo fíjate con 19 y 22. De esos son casi 7 minutos de la pelota está viva. En el CEM parecerá que no, pero se camina bastante más, se camina la mitad de la distancia que se recorre es caminando. No porque los jugadores caminen de un rango al otro, sino porque van al line, porque hay un scrum, porque hay un penal, porque se patea al inicio de la salida. Entonces el equipo que tiene la pelota intenta estirar esa posesión lo más posible, y obviamente de eso tenemos aleatorio, o sea, el 15% o el 30% de ese 25% de ese tiempo de juego, el estímulo dura menos de 15 segundos, hasta que hay una acción y hay un penal o hay lo que sea. El porcentaje que más le sigue es entre 16 y 30, que diría que es lo más normal. Nosotros, al tener nuestro estilo de juego, por lo general hace que tengamos más fases que los demás equipos, porque se da así, no se busca. Y después, bueno, los que siguen, el 21 al 45, el 45 al 60 y demás. Y a su vez, tenemos los porcentajes de recuperación. Hay un poco de estadísticas que son confusas, porque esto en realidad se engloban las primeras 4, lo mismo acá. Entonces, si fijan, el 40% de nuestro tiempo de recuperación es entre 16 y 30 segundos. ¿Eso de qué me sirve a mí? Cuando me toca controlar los físicos que hacemos cuando no hay rugby, intento de buscar estímulos, a veces que estén dentro de esos y otras veces polarizados, es decir, qué es lo que no estamos teniendo en el juego que nos puede servir a el juego, como puede ser un trabajo quizás de capacidad aeróbica o de potencia aeróbica, obviamente todo de acuerdo a la
la semana específica o en el momento en el que tenemos y demás. Ahora les voy a mostrar un par de trabajos que han ido evolucionando y de eso el perfil acá creo que podemos pasar rápido, no creo que haya ningún secreto, porque eso básicamente lo que necesita todo jugador de rugby. El tema acá es en la medida. ¿Cuántas, por ejemplo, si vamos a una cualidad, la agilidad que involucra aceleración? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que tiene más cantidad de aceleraciones? Me refiero a de estar desde cero al movimiento a, por ejemplo, nosotros usamos como medida 3.2 metros por segundo, eso lo contamos como una aceleración. ¿Quién tiene más aceleraciones por minuto? Obviamente si yo llevara los 7 del 7 lo multiplicara por 4 veces o 5 veces para hacer un tiempo de 15. ¿Quién tiene más aceleraciones? ¿Un jugador de 15 o un jugador de 0? 15, 7, ¿nadie? ¿Todos 15? No, 7. Más aceleración, me refiero a de 0 intentar ir a romper. 7, 15, 15, claramente. Porque el 15 es todo el tiempo intentar romper ese terreno. Entonces ya tengo 2 pibes, tengo que ir acá, sacar lo más que pueda y voy picando. ¿Cuántas aceleraciones por partido se les ocurre que puede tener un jugador de 0? Si tuvieran que adivinar. 3, 4, en un partido entero. Suponete que juegue el partido entero, porque hacemos muchos cambios, etc. Pero 2, 3 por partido, 7, 8. ¿Quién más? No es una pista, pero ¿quién más? Tenemos un promedio de entre 10 y 15 en todo el partido. O sea, estamos hablando de una aceleración por minuto. Lo que tienen los jugadores es muchísimo más desplazamiento a alta velocidad. Porque una vez que se juega el duelo, el juego no es solamente meterse dentro de la defensa, porque mi defensor me sigue corriendo. Entonces quizás me agarre 50 metros para atrás. Y una vez que se va en segunda fase, tercera fase, se vuelve tan desordenado que nos ha pasado de estar en pleno ataque, que nos intercepte una pelota y tener que correr 100 metros para atrás a empezar la vuelta. Eso son 2 aceleraciones, son 150 metros de que se estaba atacando. Bueno, el tema de la reacción y potencia se busca, ahora no voy a decir que ningún secreto, pero buscamos ser lo más potente posible, la mayor cantidad de veces posibles y mantener ese nivel de potencia. Si ven los últimos partidos, no sé si se acuerdan que hace no tanto, las finales de Seven se juegan de 10 minutos. Y eran unos partidos que se arrastraban, que llegaba el último que corría así, con cara de velocidad, y iban así los jugadores. Porque llega un punto a la segunda semana, imagínense, en el mejor de los casos, 12 partidos de sábado a otro domingo. Se ven cosas hasta a veces inhumanas. Para mí, yo me sorprendí el primer torneo, me pareció una picadora de carne, porque frenan, se matan 15 minutos a todo lo que da y se frenan 2 horas. Ahí es donde empiezan a sentarse todos los dolores, donde el corte que no te has dado cuenta, de repente lo empiezas a sentir y tienes que arrancar de vuelta. A matarte como nos tocó en Hong Kong, Fiji, Sudáfrica, Nueva Zelanda, en un espacio de 6 horas. Bueno, así colgado, no sé, lo tendremos, después vemos los parches y vemos cómo salimos. Y los equipos hacen eso. Los ven a todos, parece una película de zombies, y cuando cruzan la línea, bueno, lo mejor posible, y después de vuelta a ir al baúl, todos a guardarlo, a lo que sea, al hielo. Así que bueno, el tema era de todas las cualidades que tienen todos los jugadores de rugby, pero ven en qué proporción. ¿Y cómo trabajas esa entre partido y partido? Voluntad y fe. Se cambiaron muchas cosas. Yo, por ejemplo, un cambio que ya se había implementado el año pasado con Alex Ross, que es el encargado de todo el rendimiento de todos los equipos de la Unión. Habíamos cambiado el tema del hielo y lo estábamos usando como un método de recuperación al final del día. O sea, en vez de que ellos se metan un minuto a tener frío, que no creo que fisiológicamente después podremos discutir o no, o efecto placebo, lo que quieran, para mí no hacía nada salvo tener un poco de frío. Buscábamos que el cuerpo se acostumbrara a estar molido y al fin del día, si 10 minutos seguidos, tampoco me ganaron muchas sonrisas al principio, justamente para intentar de gatillar o de tratar ese sentido de hibernar, de que el cuerpo tenga frío, que tenga hambre y tenga ganas de dormir, y lo hacemos solamente al final de cada día del torneo. Salvo el
último día del segundo torneo cuando ya nos volvemos, porque les digo, siempre que tengamos la posibilidad de recuperarnos naturalmente sin forzarlo, hagámoslo. Hoy en día no es necesario. El que lo quiera, algunos que me dicen, me duele la rodilla que me llama, vamos al hielo. Hay torneos por ejemplo, un calor insostenible, para bajarle la temperatura así de remojate y salí, pero simplemente por una sensación. Y buscamos también el tema de la nutrición. Hay muchos. Creo que haya tanta información en internet es una ventaja, pero también una desventaja de cosas que crees. No, yo durante el día intento no comer y me mantengo con café. Y digo, bueno, vos te subís al auto, no tiene nafta, y lo acelerás. El café es eso, te estimula, pero vos si no tenés combustible no vas a ningún lado. Hay que respetar las costumbres de los que nunca han comido nada porque tienen muchos nervios. Imagínense un partido de primera o un test match donde todo el día va construyendo hasta ese momento donde sale la pelota y después te matás por 80 minutos y se termina. Ellos tienen ese pequeño estrés 3 veces por día, 6 veces por fin de semana, 12 veces en 2 semanas. Es muy estresante. Lo hablábamos con el negro de horas del partido con Estados Unidos. Acabamos de sentar en una silla, tiene 1 millón de torneos. Me temblaba la pata así y me decía, qué estresante. Si la gente no sabe lo estresante que es, son 6 previas por fin de semana. De un rival diferente. A mí por lo menos, yo termino siempre el primer partido. Cuando terminé el primer partido fue con San Juan, Uruguay. Volví al vestuario y dije, esto no es para mí. Ahora el tío de Santiago, no sé, me voy a morir de un ataque, porque es un sistema nervioso, pero después se te va a pasar. Y al primer partido de ahora del próximo circuito voy a estar igual. En el segundo torneo ya te curado, ya te pasaste de nervios, ya no te importa nada. Pero creo que la respuesta corta es lo mejor posible con lo que sintamos en ese momento. Estar para los chicos con sus proteínas, el que quiera, levantar las patas y trabajamos mucho en la respiración. Lo hacemos los días de recording hotel y lo hacemos también en el vestuario. El tema de en el caos poder aprender a relajarnos. Creo que es algo que descubrí con el pasar de los torneos, que es un poco contraintuitivo. Uno piensa que ser todo a máxima velocidad y los equipos que mejor le van son los que tienen bien las pausas. No sé cuánto miran, pero se fijan en Estados Unidos, no sé cuántos penales rápidos para Estados Unidos. Un penal, van caminando así, le agarran el niño con el casquito y toda la peluca, la patea, van, se toman, para poder, en el momento que están a full o al palo dicho de manera coloquial, estar al 100. O sea, ellos saben que entre un sprint máximo, que puede ser un try, tienen que descansar todo lo posible. Y nuestro approach en los partidos es igual. Es, ya nos matamos, no tenemos tiempo para estar lamentándonos, no sé qué. Enseguida la pata para arriba, a comer, porque en cuanto se acerca el partido es más difícil. De las 3 horas, si tenemos en esa media hora, esa primera hora, es donde van a tener hambre y después tenés que comer los fideos. Así que intentar alimentarlo durante el día, pero también respetar los descansos, ver qué le duele, qué le gusta comer a cada uno. Así que esa es un poquito la respuesta. En cuanto a objetivos, esto ya es muy particular, dado que en 2 años, como en 1 año ya casi, nos van a estar los Juegos Olímpicos, yo había planteado mi trabajo, lo que era mi estructura, en 2 años. Yo, ojalá, cuando lleguemos a competir por los Juegos, quiero que estemos acá, y para estar acá, 1 mes antes tengo que estar ahí, y 2 meses antes acá, 6, y 1 año, y 1 año y medio, y de mañana. Como que lo pensé hacia al revés. En esa lógica, pensé en plan de 2 años, y le digo así, pensados en pequeñas ventanas que tenemos de oportunidad de seleccionar a los jugadores. Si piensan, Uruguay y Ciudad del Cabo son a fin de noviembre, y después está lo que es el verano de acá, donde creo de los clubes y todo, que los jugadores en realidad tienen una pequeña pretemporada, y después son todos pequeños ciclos. O sea, no puedo vivir de una pretemporada, un estímulo, porque entre ciclo y ciclo, creo que lo habéis hecho vos, a veces tenemos 5 semanas, a veces tenemos 3. Entre Vancouver y Singapur tuvimos 13 días. 13 días para volver de Vancouver, encima nos perdimos el vuelo. No fue culpa mía, una logística, no importa. Pero bueno, nos quedamos allá 2 días más, de lo que lleva no ver a tu familia, no comer en casa, no comerse los chicos, siempre vuelven diciendo que van a una milanesa todos los días para la vuelta. Una semana.
recuperarse la semana. Nosotros la estructura es siempre la semana de vuelta, es una media semana, por lo general llegamos los martes, y esa semana, por ejemplo, dio con Pascua. Entonces yo quería que entrenen el viernes, no había gimnasio. O no sé si había club de los sábados, o todos algo diferente. Esa media semana nuestra recuperación, y ya después empezamos a construir de vuelta. Porque yo necesito que en el torneo tengamos, por ejemplo, lo que era los GPS, no creo que es mucho, pero le voy a mostrar qué variables usamos. Si yo sé que una semana de torneo tiene X demandas, por ejemplo, significa que la semana anterior, dado el caso, ideal, debería ser sin golpes, sin partidos, sin cosas factores de estrés que no están afuera de competencia. La semana más dura debería ser la semana en la que ellos deberían correr más, deberían hacer más metros, más piques, más todo, para que cuando lleguemos al torneo, en teoría, físicamente nos resulte más fácil. Pero eso va con paso. No sé si han escuchado hablar del índice del agudo crónico. ¿Alguien sabe lo que es el agudo crónico? Es una extracción del esfuerzo. No, el agudo crónico. ¿Alguien? ¿Qué cosa, perdón? Es un índice agudo crónico de cargas, es para monitorear cargas. ¿Sí? El índice agudo crónico lo que calcula es le da un número a lo que puede o lo que debería tolerar en cuanto a cargas un atleta. Y se llama agudo crónico porque agudo es esa semana sobre el promedio de un crónico de, el que usamos nosotros es de 4. O sea, pensemos en teoría. Yo tengo 4 semanas. Estamos en la semana 4. El promedio de mi crónico es semana 1, 2, 3 y 4, dividido 4. Mi agudo es la semana 4, o sea, entra en el promedio y se divide sobre el total del último periodo. Y eso te da un índice. La teoría dice que mientras vos te mantengas entre un 0.8, que es un 80%, y un 1.3, que es un 130% de a lo que estás acostumbrado, estás en una zona a salvo, si se quiere, de exigir al jugador. O sea, piensen en una pretemporada donde los chicos no hacen nada por 2 semanas. Netflix y yo en la Play o en lo que sea. Ahí su crónico de esas 2 semanas es 0. Entonces, cuando llegan el primer día de pretemporada, quizás ese mismo día o esa misma semana no pasa nada, pero aparecen todos los dolores, etcétera, etcétera. A la segunda semana no le duele nada, pero ya ese agudo de crónico es excesivo y ahí es donde por lo general aparecen las lesiones. Y a la misma manera que uno sube y arriesga, también baja y arriesga. Y ese bajo es más imperceptible porque uno dice, ¿cómo descansar no va a hacer mal? ¿Cómo se saca el número? El dato de El dato de la carga. El dato de la carga, bueno, en realidad depende de qué miremos, como dice Penny. Yo, por ejemplo, tenemos un agudo crónico hoy en día de varias variables. Las variables más importantes que miramos nosotros en la distancia total, que recorran por semana. La distancia es algo que llamamos zona 5, que es una zona predeterminada por nosotros entre 15 km por hora y 28 km por hora, y una zona 6 que es de 28 para arriba. La mayoría de los chicos, por no decir todos, corren arriba de 31 km por hora. El registro máximo que tenemos es 36,8, que es franco sábado, y también tenemos las aceleraciones. Entonces, como decía Penny, por ejemplo, si yo sé que quiero llegar a 20 en esa semana, en las anteriores por lo general tengo que hacer entre 18, 16, 14. Digo entre porque es una franja, la verdad no va a ser exacto, tampoco voy a estar, si uno pasa y hizo 200 metros y lo voy contando, tiene una boleadora de freno, no corras que te va a pasar algo. Estamos trabajando con personas también y como les dije antes, el Seven existía antes de que yo llegue y antes del GPS y antes de la ciencia y todo, y los jugadores explotaban por el aire todo el tiempo. Así que es una medida. GPS físico tenemos fijo, ¿no? Tenemos recién en este año, así que creo que para empezar a hacer realmente cambios más significativos, es decir, un entrenamiento se estructura así, etcétera, le quiero dar validez a los datos. Llámese un año entero de estar juntando, vimos tal cosa, vimos tal otra. El promedio es así, como decía, ese 0.8, 1.3 se da, supongan que tenemos 20 de esa semana, sería la semana 1 tuve 14, a la 2 16, 18 y 20, sumo 14 más 16 más 18 más 20, ¿tá? Eso lo divido en 4, me da el crónico,
y hago, como dice el índice, el agudo sobre el crónico. O sea, ese 20, que es de mi semana 4, sobre el promedio de las últimas 4. ¿Se entiende? Eso lo pueden hacer, también no es necesario tener GPS, con percepción de la carga, sea el monitoreo que tengan para, lo pueden hacer por minutos si quieren. Si por ejemplo están haciendo, qué sistemas están utilizando en sus clubes, o en sus equipos, o lo que sea. Nosotros somos por el tiempo de entrenamiento, digamos, Claro. hasta que después tuve un conflicto con los jugadores que no respondían, digamos, entonces el dato que se perdía. El cuestionario es un tema acá. Exactamente. Es un Sí, tema. nosotros también lo somos. 5, 5, 5, 5, vos que pusiste 10, yo 10 también. Y deja de ser, pero bueno, es mejor que nada. Y por ejemplo, cuando tiene esa escala, ¿cómo la usan o cómo impacta en lo que hacen después? ¿Tiene algún impacto? ¿Están juntando? ¿No están juntando? Nosotros lo usamos durante un año, todo el año pasado lo usamos, digamos, y el dato que nos dio, digamos, al final, yo estoy de la primera, de aquel jockey, nos usaba para la semana siguiente, digamos, disminuir o aumentar la carga y íbamos regulando. Pero era de semana a semana. O sea, Usamos el crónico de las 4 semanas, digamos, cuando bien. sacamos el cálculo, en ese crónico, digamos, la semana siguiente aumentamos, bajamos la carga, sacamos cómo venía el crónico anterior. ¿y tenían algún tipo de distinción de, por ejemplo, porque si nosotros pensamos en el board, también te da que pensarlo de esta manera, que, no sé, quiero hacer una cuenta que me redonde no funciona lo mismo ayudándolo, que por ejemplo, 100 minutos de un 6, de un 6 te da 600 puntos, y 10 minutos de un 10 te da 100. Pero 10 minutos de 10, le hiciste 10 porque te moriste. O sea que tiene como una especie de truco de evaluar de, che, hice 1800 puntos. Sí, pero ¿de cuánto? Que estuvimos 2 horas haciendo un 4, no a 4 veces. Pero tiene esa dificultad de dentro de los números, ver en calidad de qué. No, hicimos 20 minutos, pero no hicimos 200 también. Bueno, por eso digo, cómo lo adaptaban o de qué. No, nosotros usamos el dato para tener una referencia, digamos, porque somos uno con sentencias y cada buscar reforma, digamos. Si vieron algo, pudieron observar algo, sirvió o no sirvió, notaron algo diferente con años anteriores o... Fue mi primer año, digamos, pero se notó, yo puedo controlar mejor la carga, digamos, general a nivel subjetivo al menos. Hubo 30 tipos que yo pude seguir un año entero, digamos, en su relación de carga. Y es 70 que tenemos el plantel. Pero yo, digamos, primero regulando la carga en relación a esos tipos, digamos, 30 que respondían. El tema del monitoreo de las cargas, se dice por ahí que siempre que haya una lesión de tejido muscular que no sea de impacto es culpa del color físico, pero vayan a entrar acá, no mucho en él, porque no todos están de acuerdo. Yo sé que las lesiones son multifactor, pero por lo general alguien que se lesione corriendo solo significa que no estaba listo para hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces la manera en la que yo veo las lesiones se pueden generar por un exceso de fuerza para el cual la estructura no está lista, por un ángulo de aplicación para que la estructura no esté lista, o un estado para que la estructura no esté lista. Entiéndase, fatiga, estoy preparado, etc. Entonces quizás yo puedo hacer un pique, pero no puedo hacer 10, o quizás no puedo hacer 10 frenando, o no puedo hacer... Entonces nuestro monitoreo de las cargas apunta a eso, si yo sé que voy a necesitar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer atrás de todo eso para llegar a ese momento? El tema del entrenamiento de la velocidad, que lo vamos a ver un poco de charla, que imagino que es lo que debe pensar más que lo que hago en los aviones, es que muchas veces el mito alrededor de la velocidad es el jugador no quiere picar para no lastimarse, cuando es totalmente contraintuitivo. O sea, la charla con los chicos era, bueno, vos no querés picar, vos estás seguro que querés que tu primer pique de estas 2 semanas sea una pelota que te caiga arriba con 2 fichados adelante. Yo no me la jugaría, yo por lo menos iría a intentar un par antes y de última tenés la confianza de que vas a llegar, porque obviamente cuando viene siendo un sobreviviente de 5 agarros seguidos, hace mucho ya, no hay un punto intermedio, pero te empieza a doler como la muela. De repente te salta, te pegan el tiro ahí, caes. Entonces el tema de la velocidad era cómo en todo este desastre puedo entrenar algo para resultar totalmente fresco, que los jugadores no quieren entrenar, o tienen miedo a entrenar, o no se atreven, entonces bueno, si pasamos al siguiente, en pequeños ciclos. Esto es una representación gráfica,
seguimos por el número de nada, de cómo fueron siendo los ciclos. El gráfico rojo sería nuestra semana de torneo, no por las cargas en sí, sino porque es una carga que en cualquier otra semana sea normal, multiplicado por la ansiedad, estar en un lugar poco familiar, la presión de los resultados, ponerse la camiseta, un estadio, un público, o sea, está bueno, pero hace todo 10 veces más difícil. Uno a veces dice, ¿cómo pueden fijar una conversión abajo los palos? Si la meten acá en el club, y si en el club es muy fácil, porque no tengo toda esa ansiedad subjetiva que me genera me levanta las pulsaciones, que a la vez me hace que respire más agitado, que a la vez me hace que entre menos aire, que a la vez o sea, pensemos en toda esa cadena. Yo lo que estoy haciendo como buen progresivo, mi idea era, bueno, tenemos un año para mejorarlo, entonces mi idea es que el piso sea cada vez un poco más alto. O sea, yo no voy a lograr todo en el primer ciclo, ni en la primera temporada, ni en los primeros 6 meses, pero la idea es estar un poquito mejor, un poquito más fuertes, un poquito más ágiles, un poquito mejor físicamente, y la idea o mi manera de verlo es hacerlo con microdosis, que es lo que hablábamos hoy con Penny cuando hablamos de lo que es pared de aceleración, por ejemplo. Que es, ok, yo voy a hacer 3 horas de aceleración por semana. No, ¿qué tengo? 5 minutos. ¿Puedo hacer un entrenamiento entero de aceleración? Probablemente no. ¿Puedo hacer aceleración entrar en calor? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien hizo eso? ¿No? ¿No se puede? No te veo convencida. ¿Por qué? Hablemos. No, pero a mí lo va a romper. Como primer estímulo, 30 euros. Volvamos un paso atrás. ¿Qué es hacer aceleraciones? Lo que son técnicas. Técnica es una manera de hacer aceleraciones. O sea, ahí, bueno, si vamos, siempre pensemos alrededor de lo que no podemos hacer. Como decís vos, yo no puedo hacer que piquen 100 metros y entren en calor, claramente. Pero puedo hacer que trabajen los músculos y los gestos de otra manera que me asista y hacer 2 progresiones para que, digo, esto tuve que darle una vuelta porque yo decía, no puedo hacer eso, bueno, que es lo segundo mejor, bueno, que es lo tercero mejor, bueno, que es lo decimoséptimo mejor. Entonces hacía 20 metros de, por ejemplo, en la semana me aseguro que en algún momento tengamos un trabajo resistido, un trabajo quizás asistido de cambio de dirección y un trabajo de lanzada. Te hablo de una vez por semana, pero si el año tiene 52 semanas, son 52 entrenamientos que no fueron específicamente diseñados para eso, pero que tienen un poquito. Es como estudiar media hora todos los días. Quizás tardemos un poco más en recibirnos, pero es lo que podemos. Entonces yo hago eso. Entonces, ahora, no sé si lo veo, esta es la parte de gimnasio, si quieren después ponemos. Vamos a la parte de físico. Después hablaremos de esto sobre escenario. ¿Qué pasa en el día de hoy? Que vos no tienes nada para la distancia, ¿cómo hago para explicárselos y que no se equivoquen? Así que me puse un poquito creativo con el Excel, con el Word. Y si vemos en esta parte, en la semana, no se ve lejos, pero se lo voy a leer, tenemos
4 oportunidades para entrenar esa parte o asistir a la aceleración. El día 1, que fue el de hoy, trabajamos con bandas y después hicimos 2 progresiones de caídas, por ejemplo, de ir hacia adelante y trabajar todas las características de aceleración, que son el empuje, los ángulos, y dentro de eso hicimos esto que se llama persecuciones, donde un jugador se paró acá, de frente mirando hacia ese cono con 15 metros, y otro se paró acá mirando hacia allá. Ya en 8 meses de trabajo intento de que nuestras aceleraciones o nuestros cambios de dirección o lo que sea sean lo más aplicado posible. Es una situación que se da bastante en donde se rompe la línea, yo tengo que girar, ir a perseguir algo. Entonces hoy tenemos esta semana 1 previo a Londres, la anterior fue la recuperación, ese fue nuestro trabajo de aceleración. En las entradas en calor lo que hacemos es con juegos, o con progresiones, o con banda, o lo que sea, intento de a poquito ir metiendo. El más difícil de todos es la velocidad lanzada o máxima velocidad de erguido, porque para eso, como saben, necesitamos distancia, o sea, una velocidad máxima, podremos discutir de números, no es necesario, yo lo miro con el GPS a veces cuando llegan, necesitan mínimo 40 y pico de metros y el espacio de correr en línea recta, sin la pelota, sin que nadie lo moleste, para lograr ese estímulo. Eso por el momento siempre lo generé de manera artificial. O sea, cuando termina la semana, en el momento o durante la semana, en el momento que me parece más óptimo, los agarro y les digo con el iPad, todos saben a lo máximo que corren, yo necesito que por lo menos una vez por semana corran su 90%. Entonces, la metáfora es, en el espacio que necesiten, en el momento que quieran, se toman 4 o 5 minutos de terminar el entrenamiento, necesito que sientan que metieron sexta en la caja de cambios y la sostuvieron por lo menos un segundo y después se dejen llevar. Al principio fue medio raro, picar, lo voy a picar ahora. Por suerte, gracias a Dios, no explotó ninguno, porque está ahí, no pongo ninguna teoría, porque explota el primero y agarro el iPad así, entrego la chomba y gracias. Y después, enseguida, se los muestro, suben y saben que esa semana está cumplido. Y lo hacemos en semana de torneo, porque me parece que a nivel neural es muy protector del sistema, el tema de estar acostumbrado a estar, como digo a los chicos, no podemos pasar del sillón a la pista de Fórmula 1, de tener esa comodidad de estar rápido. Volviendo al tema, esto es lo que trabajamos en la semana. El día 2, por ejemplo, que va a ser mañana para Buenos Aires, diferente para Córdoba, porque como aproveché que vine, vamos a hacer lunes, martes y miércoles. Por lo general, trabajar el lunes, martes, jueves y viernes. Ahí cambia de vuelta la manera de ordenar el entrenamiento. No voy a hacer velocidad el tercer día de 3 días seguidos, encima acá estuvo lloviendo, no entrenamos con botines, así que la parte de lanzado será mañana al principio, no cambiaremos. Y tiene la segunda entrada en calor, tiene un enfoque en shuffle, en desplazamiento lateral, hay marcha lateral, hay skip lateral, con énfasis en redundancia del desplazamiento lateral, y luego con el desplazamiento más vertical, que después lo prepara para esa agilidad predeterminada que puse ahí, que es este ejercicio que se ve a duras penas ahí. Pongo conos, un cono en 0, 5, 10, 15. Lo primero siempre es un evolutivo, como puede enseñar cualquier destreza, donde vamos al primer cono, frenamos con una pierna, frenamos a la otra, frenamos con la 2, volvemos caminando, hacemos lo mismo lateral, hacemos lo mismo a velocidad, ahora hacemos lo mismo con los pies juntos, así quiero ir hacia adelante, freno con los dos, voy para atrás, eso ya les permito. Me parece muy importante que tengan un grado de dificultad y resolución en cada cosa que les doy, que no sea fácil, para nada. Si hacemos algo y a los 14 o 20 o final de demostración les sale perfecto a todos el primer intento, no sirve para nada. Entonces, a veces la cocina es medio abierta, es, bueno, hicimos tal cosa, probamos tal otra, ya se preparan regularmente, ya entraron en el calor, bueno, ahora digo el número del cono, digo el color, carrera, pero carrera como quieras, puedo llegar lo más rápido, pasa el cono, y llegar lo más rápido al otro. Bueno, son situaciones que se dan, algunos a veces empezamos con el crossover, el shuffle, que sale horrible, después es un partido y que usa la rodilla igual. O sea, a veces pensar por demás me parece que es contraproducente. Y volviendo a la terminología, el día 3, que va a ser el día de mañana en realidad, busco trabajar y sentir lo que es velocidad lanzada con todas posturas y contactos similares a lo que es la velocidad lanzada. Es un contacto más corto y
diferente a una aceleración de desplazamiento que puede ser quizás muchísimo más aplicación de la fuerza. Entonces, si ese día ya tenemos, por ejemplo, yo tobillo le digo a hacer esto, en punta de pie o con dos pies, como sea, tip A, tip B, un cambio simple, mismo estando en la postura y manteniéndose hacia adelante, cambios dobles y un saltito por altura. Esos ejercicios los hemos ido cambiando, los varío, es indiferente. Lo importante es erguidos y un contacto rápido. Después directo a la lanzada y después directo, empecé a comprar mucho el tema de hacer velocidad o pasadas en diferentes patrones. En curva, por ejemplo. Porque como decía antes, si bien la línea recta la usamos para estimulación del sistema nervioso, rara vez los chicos tienen 80 metros para poner en línea recta, sin ningún tipo de amenaza. Entonces me parece importante poder expresar la velocidad en esos dos patrones. Hay en las H, si se tiene que ver, si se mucho tiempo, en las H, pensado, ponerles conos y marcarles que no cambien de paso, porque muchas veces, no sé si lo notan, se cortan, encaran, en el lugar empiezan a saltar, se futboleo. Yo digo, mientras vos estás en el aire, zapateando, detrás te están corriendo. Y el otro está parado y te mira así. Entonces le digo, bueno, tenés que intentar seguir lo más rápido posible y rajar. Ya no hablo de un tema de juego, pero también hay que entrenar. O sea, yo le decía, correr en curva es una destreza. Nosotros llevamos ahora a Las Vegas, a Puebla, a Franco Florio, ustedes escucharon que es un chico en atletismo, y Franco, en atletismo corre 200 metros. Y Franco corriendo en curva, corre casi igual de rápido, o mantiene su velocidad, su técnica, todo, corriendo derecho. Cuando el resto, cuando corren en curva, parece que se van a desbarrancar, porque no están acostumbrados, porque no se ponen muy grandotes, o porque no entrenan ese ángulo, o porque entonces lo empezamos a incorporar. Si no se dan, y el juego se da naturalmente, ellos se encaran y hacen curva e intentan abrir a dos pibes que están separados. Y corren y corren y corren y se meten ahí atrás. Y si no lo entrenamos, como si tiene sentido entrenar una patada de evolutivo y todo, porque no va a tener sentido correr en curva, con una rotonda, no es una rotonda, pero que no sea todo cambio de paso, porque podamos mantener la velocidad. Algo que quieran, yo si no me embalo y hablo y estoy a punto de hablar, pero no les pido 5 minutos. Preguntas, cosas que surjan. Si quieren podemos volver al tema del plan anual o el plan de gimnasio. ¿Qué prefieren? ¿Cómo son las dos también? Gimnasio, anual, gimnasio. El gimnasio es una estructura muy simple que se usa en toda la UAR. La idea es obviamente cuando se van pasando jugadores de un equipo a otro, que todos hablemos más o menos el mismo idioma. Dentro de la estructura todos tienen su libertad para crear, pero la idea que se pasó en un principio es este tipo de estructura. Ahí yo la que elegí para atrás, por ejemplo, es tenemos un día donde trabajamos todo el cuerpo, eso significa tren inferior y superior, y un día tren inferior porque le doy muchísima más atención a lo que es tren inferior que superior. Dentro de esa estructura, por lo general, todos los programas, independientemente del ciclo, tienen fuerza de empuje, fuerza de tracción superior e inferior, tienen accesorios para trabajar un poquito más quizás de hipertrofia, asistir o corregir. Los que tienen alguna dificultad, un hombro golpeado, etc., está la posibilidad de hacer alternados, asistidos, etcétera. Tenemos algún tipo de lanzamiento o algo explosivo y idem de tren inferior. Acá, como ven, siempre de preventivo, intentando de ajustar. Si pudieran ver el programa que mandé la primera vez, donde los 14 jugadores tenían básicamente lo mismo, al que mandamos última hora, donde todos tienen algo diferente, no porque sea más, no porque contribuya al show de todos tenemos algo individual, sino porque con el correr de los meses se empiezan a volver cosas diferentes, empiezan a ver cosas diferentes. No es que todos los planes son un copo de nieve único por su existencia, todos tienen similitudes, pero todos a la vez tienen algo diferente. Los preventivos, por eso siempre quedan libres, busco hacer algo de estabilidad, algo de movilidad de cadera activa, como puede ser un levantamiento de cadera a 90 grados, apoyamos así, girar y levantarse, de estabilidad de hombros una media, hacemos quizás un levantamiento turco, o trabajo con bandas simples, que sea
bueno para la comunicación, también que lo puedan hacer en todos lados, ¿verdad? Que simplemente con una banda, un elástico, lo que sea. En pliometría, con el tema de las pequeñas dosis, fui evolucionando por ciclos. O sea, lo ideal sería hacerlo todo ininterrumpido, era imposible. Después de Dubái, antes de Nueva Zelanda, empezamos con un trabajo extensivo de saltos, donde mantuve siempre la misma idea. Hacemos un trabajo enfocado más a la acción de los tobillos, ¿tá? Y mucho resorte, más uno integrado, como puede ser un salto de cajón, un salto de sentadilla, un crotch-up, etc. Y uno lateral. Y lo trabajábamos de manera extensiva, eso significaba que el impacto era poco y el volumen era bastante. Yo se reían porque estaban saltando así, cortito y me decían, cabo, esto, sí, hace eso, ¿cuánto? 3 de 10 y nos vamos acostumbrando a cada cosa. Cuando volvimos, ese trabajo extensivo progresó a un intensivo, donde se mantuvieron los mismos saltos, el volumen fue a la mitad, pero ahora yo buscaba máxima expresión en cada salto. Entonces, si estábamos haciendo el tobillo, en vez de hacer esto, era 5, pero ya buscando más expresión de la fuerza. Lo mismo con el lateral. Antes buscábamos cortito, ahora buscamos distancia, siempre predominando la postura, el equilibrio, etcétera. Y lo mismo con los saltos al cajón, teníamos quizás un cajón más alto, etcétera. Ahora que volvimos, en este ciclo de esfuerzos intensivos, estamos pasando a las caídas o a los reactivos. De a poco, como decía, vamos evolucionando. Entonces, que se acostumbren en la semana de recuperación simplemente a caer. Cosas que ya han visto, desde ir a un escalón de bajo y caer con las dos. Frenar. Desde un disco, caer hacia el costado, y para gemelos, les puse un ejemplo, desde un escalón, desde ir con un pie en un escalón y dejar la caída y caer con el otro, simplemente con la mitad del pie para activar específicamente esa función, esos músculos que muchos tienen problemas para correr, no sé si verán que corren como yo a veces con el pie de pincel, de todo lo que me ayuda a resistir esos neurales. Exacto. Y los extras están así chiquitos porque todo lo que pregunta a ellos, todo lo que dice, todas esas cosas que... Sí, siempre. La parte de pliometría, ¿la trabajas siempre libre con el peso corporal o haces un poco de transferencia, o sea, un poco de sobrecarga, aunque sea liviana, o depende del periodo de carga del año, ¿no es cierto? Pero lo estimulás con una carga extra o solamente con el peso corporal? No, en este momento hacemos dos cosas diferentes. La parte de pliometría yo le llamo a los saltos de solamente peso corporal y un poquito de destreza. Ahora con las caídas le estamos agregando carga, obviamente por el tema de la caída, pero agregado a eso tenemos que no se lee en nuestro día de piernas algo que se llama potencia específica, que es donde empecé con los saltos sentadillas, las caídas, donde fuimos de saltos estáticos a saltos con carga y salir, a continuos, a lo mismo en split, y lo vamos variando de acuerdo a lo que considere o observe que le falta a cada uno. Por ejemplo, en un momento, a quienes les cuesta un poco más arrancar, los saltos en la posición estática, simplemente desde esta posición, no vale contramovimiento, etcétera. A los que les costaba un poquito mantener lanzada o esa exceso de velocidad, eran saltos acelerados. Agarramos dos bandas desde arriba y a un salto de sentadilla y buscar, ¿cómo se dice? Una propulsión. Una máxima aceleración, claro, que sea experimentar algo más acostumbrado a lo que ellos pueden hacer por su cuenta. Pero sí, en tu respuesta hacemos combinado y se hace el día de piernas. A la vez empezamos a agregar muchísimo trabajo de cadena posterior para la velocidad, como son los nórdicos, etc. Teníamos un grupo donde había unos que podían hacer un nórdico bastante bien y unos que no podían hacer ni medio y se acalambraban. Ni medio, ni uno solo. Pero a la vez podían hacer 160 kilos sentadillas, entonces había que empezar a emparchar. ¿Y dónde hago ese nórdico? ¿En qué momento lo hago de la semana? ¿Cuando el día de piernas o...? Depende de la función de la carga, pero sí, lo haría el día de piernas, como yo lo haría, como terminación del ejercicio una vez, otra vez lo haría como previo al entrenamiento fuerte, otro día lo podría aislar. Variar el estímulo, para que no se acostumbre siempre al mismo lugar del estímulo en la carga, ¿me entiendes? El tema ahí, lo que yo pienso con el tema del nórdico es que el nórdico deja muchas cosas atrás. Entonces yo siempre lo que hicimos de laburo para, ya sea nórdico, o los que tienen excéntricos a una pierna, o los que tienen lo que sea que pueda trabajar esa cualidad, o que trabajar el isquio, o que trabajar
proximal, distal y a veces tensión con mismo cambio. O sea, por ejemplo, como puede ser un peso muerto flotante de arrancar y tener todo lo largo de tensión porque va en diferentes ángulos. Y la idea siempre que vamos a trabajar eso, estemos acostumbrados, es se trabaja último con una diferencia de 48 horas a la próxima vez que tengan que correr. Entonces, si por ejemplo en la semana, lo mismo que los piques, nos tocaba, hicimos gimnasio, después campo y tocaba nórdicos, no hacemos los nórdicos en gimnasio y los hacemos al final del entrenamiento, porque al otro día tienen libre y al otro día recién corremos de vuelta. Al final de todo, es lo último que hacen, porque después del nórdico no tengo que hacer nada, absolutamente nada, por el alto riesgo. O sea, ahí es un tema donde tú intentas algo bueno, terminaría saliendo con algo peor. Por el momento salió bastante bien. ¿Utilizar trabajo de levantamiento olímpico, variantes, cargadas? No lo hice porque no tengo nada en contra, simplemente por un tema de logística y hasta el punto no sabía qué sabía hacer cada uno, no los tengo tanto tiempo como para saber. Me han preguntado a los chicos y uno por ahí se me dijo, mira que a mí me sale bien, no lo vi, pero tampoco le voy a creer. O sea, en algún momento con más tiempo seguramente la pretemporada me gusta, me parece buenísimo, me parece que si enfocamos o si hablamos de un entrenamiento basado en la velocidad, tiene su tiempo y su lugar, pero sí lo usaría, me parece perfecto. Después vamos a volver igual. Pasamos a la presentación de... Igual hay un señor de mucho de resultados. La idea de... La idea cuando se armaba el año, la idea fue dividirlo de esta manera, como decía, lo pensé atrás para adelante, con fechas y con ciclos y con cosas que se podían trabajar. En realidad terminé arrancando acá, así que todo esto quedará para el año que viene, ojalá. Pero bueno, teníamos una parte de preparación general, llevándolos a un nivel de desarrollo, donde la idea era trabajar, empezar de a poco desde el descanso a acumular cargas, a introducir estructuras. Yo le llamaba, venían de un tipo de preparación y yo tenía mi propia idea, entonces de a poco, con esa microdosis, bueno, esto me gustaría hacerlo así, esto lo hacemos así porque de esta manera. Creo que el propósito es el motor más grande de la motivación y la razón para que alguien haga algo. Yo lo perdí, le digo, esto lo hacemos así porque yo estuve acá. Pero bueno, hay mucho tiempo de explicación. Me enfoco mucho en la educación de los jugadores, en que me pregunten, en que si no sé lo que necesitan, lo averiguo y en que ellos puedan tener sus propias herramientas. Yo los veo muy poco tiempo comparado con el tiempo que ellos tienen consigo mismos, en sus clubes, su propio entrenamiento, así que me parece muy importante darles esa autonomía a través de herramientas. Bueno, había una base de capacidad cardíaca, trabajos correctivos para llegar ya a la parte de exigencia sin ningún dolor. Y signo de pregunta del testeo, porque en todo esto, tener un día o una semana o lo que sea separado para un testeo máximo, me parece que me quita muchísimo tiempo de trabajo. Entonces busco de vuelta atajos o maneras de hacerlo diferente. ¿Cómo lo hacemos? Intentando incorporarlo a nuestras prácticas con, por ejemplo, fórmulas predictivas. Ahora en el próximo ciclo de fuerza creo que la última semana tenemos series de 2. Están invitados a levantar lo máximo que puedan con 2 con una técnica y de ahí sacaré su máximo predictivo. Testeo que usamos de capacidad es el bronco. También son 5 minutos, se cambian físicamente y se puede meter en algún lado también. La primera vez que lo hicimos volviendo de Uruguay. En una semana de concentración entera lo entrenamos 13 veces y lo hicimos el último día. Ahí estaba, prendí todas las velas del mundo, dije que no pase nada, no pasó nada y todos mejoraron sus tiempos y no lo podían creer. Fue una semana en la que hicimos 26 kilómetros. De vuelta lo digo, para poder hacer más, me tengo que acostumbrar a hacer más. Ellos pensaron que su lógica es, entrenamos un montón, no sé, nos separamos por turnos, que es otro tema que también priorizo bastante. De hecho, a veces hacemos por un tema logístico, de tiempo o de ganas,
3 horas seguidas. Piénsenlo del estudio. Yo si estudio 3 horas seguidas, a la última media hora estoy viendo el teléfono cada 10 segundos. Entonces, la idea era hacer 45 minutos de gimnasio, ir a descansar, también para acostumbrarnos al tema del 7 de corto freno. 1 hora, 45 minutos, vamos de vuelta a rugby, freno de vuelta. A la tarde vamos al gimnasio. Y así hicimos esta semana, y el último día hicimos el bronco. Y lo que habían hecho creo que es Córdoba, lo que han hecho en Córdoba, tuvimos, ¿cuántos llevamos? 12, 3 mantuvieron y el resto todos mejoraron su tiempo. No lo podían creer, yo tampoco, la verdad. O sea, no sabía que esperaba que era así, no era así. Un poquito blanco de fe. Era que se habían acostumbrado a correr mucho más y 5 minutos en un momento les parecía, el cuerpo lo sentía de otra manera. Se han acostumbrado a descansar, con todas las ventajas que eso les daba de su nutrición, de dormir una pequeña siesta y todo, y lo pudieron mejorar. No sé, te debo reventar, creo que me di bien la cancha, estoy casi seguro. Me preguntaron, ¿me viste bien? No sé, yo la veí, un par de cosas que tocaba jugar en algún momento. Pero eso, el tema de acostumbrarse mucho y de los testeos meterlos en velocidad conveniente. Saltos hicimos hoy, como parte del tren calor, hacemos nuestros saltos y después 3 saltos hacia arriba. Velocidad, cuando hagamos nuestras aceleraciones de aceptarse calor, de defensa les pondré una fotocélula y lo haremos, pero que no interrumpa el flujo del desarrollo y la preparación. Esa por lo menos es mi manera, no es testeo por el testeo en sí, sino simplemente que nos dé un estímulo, si se quiere, o una información de progreso. La segunda etapa, la idea era hacer desarrollo, ahí lo teníamos circuito de alta intensidad, más fuerza, potencia, oferta de velocidad máxima y capacidad de fin. Tolerancia a la intensidad, en nuestra primera etapa era tolerancia al volumen, ahora ya buscamos una tolerancia a la intensidad, subir un poquito la llave y hacer un trabajo de embudo hacia lo que fuera la parte de competencia, que es lo de verde, donde sería todo el mantenimiento y todas las mejoras a través de esa microdosis a la que ya me referí varias veces. La idea semanal es en algún momento u otro trabajar reacción, pliometría, aceleraciones, multidirección y tempo. Yo el tempo trabajo en largos de cancha por lo general, con descansos casi totales para acumular buenos metros y calidad y aprovechar la tajada técnica. Me ha dado buenos resultados y es un trabajo que es casi imperceptible para los jugadores y no me pregunten por qué, o estoy 100% seguro por qué, pero sirve, entonces compramos. De todo lo que hago, creo que el 70-65% estoy seguro que funciona, un 20, un 20-25% estoy casi seguro que funciona y tengo mis dudas y también me gusta hacerlo y creo que funciona, y un 5 es fe pura, creo que funciona y no sé por qué, pero me parece que va, no se rompe nada, así que es un poquito también de la composición del entrenamiento. Por más que a algunos nos cuesta admitirlo, no podemos saber todo ni cómo va a funcionar, así que necesitamos otra idea. Y bueno, en el año tenemos los componentes: agilidad, reacción y cambio de dirección, contactos largos y cortos en lo que es técnica, trabajar en multiposición, tengo 5, 10 y 20 metros, que por lo general son las situaciones que más se dan en el server. Trabajar en diferentes planos, frontal, rotacional, lateral, para estar acostumbrados, obviamente también lineal y multidireccional. Esto que hablamos de repente correr girando, otra posición o en una curva. En cuanto a la variación, tanto técnica como juegos, frenos, reactivos y continuos, guiados, reactivos y autónomos, es decir, por cuenta propia, lo mismo de dirección de vuelta también, guiado, reactivo y autónomo. Y en cuanto es lineal y multidireccional, el tema de densidad, intensidad y continuo. Tenemos la diferencia entre densidad e intensidad, ¿está? Porque muchas veces en el entrenamiento creo que confundimos esfuerzo con intensidad. Y muchas veces es esfuerzo porque es denso y no porque es intenso. ¿Se entiende? Es como todo un gris y estoy muerto, hice 28 millones de burpees. Sí, ese esfuerzo no es intenso, no es lo que buscamos, no hace un pico, no hace un golpe al máximo, no hace un salto al máximo. Entonces eso me parecía una distinción muy importante, sobre todo en la parte de fierro, cuando los chicos que vienen en la boca. Me siento así, no está mal, tiene su lugar en algún punto,
Pero le dije, estamos confundiendo densidad con intensidad. Vos no te vas a ir ahí, vas a traer una pelota y vas a ir. Probablemente, entonces cuando llegamos a la parte del torneo, decía, bueno, hoy podemos hacer los extras, pero quiero series de máximo 5 repeticiones. Máximo, tenemos un volumen total de 20 en el entrenamiento, máximo 5. O sea, bici con, no sé, lo que fuera, pero 5. Entonces era más trabajar, hacían 4, 5, 6, y había poquito, así que se encuentra, lo fui corriendo. No porque esté mal, pero porque ocupaba una gran parte de nuestro entrenamiento, una parte muy importante, culturalmente y físicamente, que no nos rendía tanto. Creo que el costo por oportunidad de todo el tiempo que le dedicábamos a eso, cuando le podíamos estar dedicando a otras cosas, no era mejor. Y en cuanto a recuperación, el taladro en la cabeza con la hidratación, el tema del sueño, la nutrición, los puntos gatillo y la individualidad de estas cosas, les hablaba que sí, o les hablo que si ellos en realidad en algún momento descansan y se recuperan acá, que está bien, y entrenan y se exigen acá, está bárbaro, pero si en algún momento subimos la vara a uno, tienen que subir todo lo demás. No puedo, uso una frase que la primera vez que lo usé me gastaban, lo pensaban que estaba loco, y le dije el tema de volverle al cuerpo. Le dije, ustedes se acostumbran a pedir, y después ¿qué hacemos? Porque están acostumbrados quizás en el club a entrenar duro toda la semana, porque trabajan, etc. Y el sábado a primera, y después se quedan despiertos la noche y porque me lo gané. Sí, vos te lo ganaste, pero a tu cuerpo no le interesa si vos tenés ganas de quedarte hasta las 5 de la mañana. Tu cuerpo necesita que le devuelva. Entonces, le dije que en medida en que no le devuelvan todo lo que le piden, se van a empezar a, sin usar la palabra, a descontinuar sus prácticas, o lo van a sentir anulado. Y al nivel de elite y al nivel de exigencia que tenemos y todos incontrolables es fundamental. Que ellos se cuiden a sí mismos en los detalles, pero también en el global. A veces, por ejemplo, no sé, decía lo de invertir en sus propias cosas, ¿viste? Tenemos la posibilidad de viajar y son rápidos en quizás gastar X plata en un teléfono, pero quizás un pueblo que sale $10, no, pero después lo pierde. Sí, se lo roban de plata, se lo roban a peso. Pero bueno, te da la posibilidad de que cada uno tenga sus propias herramientas para el día libre, tener una movilidad, una activación, y cómo mantener la máquina, si se quiere, de alguna manera. Entre semana, hablar de técnicas agudas de recuperación, como puede ser el hielo después de los torneos, las rutinas precompetitivas, y puse una educación continua. Las rutinas precompetitivas, me refiero a nosotros, hemos intentado, o lo hemos reducido bastante bien, el tiempo de entrar en calor en los torneos. ¿Cuánto piensan que hacemos de entrar en calor antes de un partido? Desde que empieza a entrar en calor, con mi cronómetro, hasta que termina. 30 minutos de entrar en calor, el partido dura 14. 10 minutos. 14. Lo llevamos a bajar a 14, teniendo en cuenta tiempo fisiológico de reiniciar la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esos 14 para hacerlo, imagínense, los chicos, 6 entradas en cada fin de semana. O sea, ya no hay. Y empezás a sumar encima, porque son 15 minutos. El partido dura 15, entonces de lo que eran 6 partidos de 7, ahora tenemos 12 partidos de 7 para las entradas en calor. El primer entrenamiento, la primera entrada en calor también de 14. Es una buena pregunta, la primera entrada en calor es de 16. Es un poquito más larga. En un principio, en el primer torneo teníamos 20, 18 y 16. No, de alguna manera era imposible, 20 minutos. O sea, lo que no se hizo. Hay equipos, yo lo veo todavía, ahora nos pasó en Hong Kong, estaba la quali, estaba Uruguay, Chile, etc. Los uruguayos creo que hacen pick and go, mall, tacleata, 25 minutos, más allá de que el torneo te da un tiempo definido para adelantarse a la entrada en calor. No es que vos vas cuando querés. Escalerita, tackle, line, mall, contacto, se fueron 3 partidos dentro de la cancha. Ya en ese momento no vamos a corregir nada, es ver mínimo qué podemos dar, eso más que nada de temas entrenadores, y en qué proporción para que entren entre activos y no cansados, entre despiertos y dormidos, y más o menos listos para lo que tienen que hacer. Estados Unidos entra 10 minutos en calor, pero el truco está que al tener todos jugadores que vienen de un sistema de universidades con muchísimo conocimiento, ellos tienen
10 minutos individuales antes, donde hacen todas sus banditas, donde hacen todas sus marchas, lo hacen solo. Mismo en la recuperación, hay un montón de equipos que vos vas a la pileta y están solos en su tiempo, porque les quita todos a las 2 y van cuando quieren, pero lo hacen. Yo no digo que los chicos de Argentina no lo hagan, pero que ya no están acostumbrados. Sería ideal que cada uno fuera en su tiempo, porque aparte me sacaría tiempo a mí de ir y bueno, todos para la pata para arriba y todo sería un poquito más de libertad y estrés. Menos estrés. Pero bueno, hacemos 14 minutos y lo que hablaba ahí de lo que lleva esto de las rutinas competitivas es que cada uno tiene las herramientas para entrar en calor en su tiempo de vestuario y está predeterminado. Tienen 5 minutos individuales y saben que a X hora salen para entrar en calor. Y cuando llegan a entrar en calor, vamos a arrancar con X cosas. Entonces ellos saben que tienen que llegar listos a ese momento. Cada uno llega como quiere, como puede y por lo general tiene instrucciones de que ellos van pidiendo. Porque si vos decís, en un grupo les debe pasar 5 minutos libres. El cuádriceps es el músculo, el cuádriceps derecho es el músculo más elongado de la historia de los minutos libres. Ese o ahí, no sé qué decir, un poco ahí, o el gemelo ahí contra algo. Entonces hay que dar un poquito de guía, no solamente libre, y después, no hiciste lo que tenías que, no me preguntaste. Soy creyente que no es culpa del chango, sino el que le da de comer, entonces si no le di las herramientas, y si lo explico una vez y no me entendió, se lo explico de otra manera, y si no se lo explico 358 veces hasta que lo haga y lo pueda usar. No me puedo quedar en el pero ya te lo dije. Así que sobre la final que se nos viene, acá estamos entrando en este ciclo de esta semana, se viene a ver un poco la cual y estamos aprovechando ahora nuestro tiempo más largo de preparación de torneo son 5 semanas. La idea sería para el final, en la recta final, llegar en condiciones óptimas, obviamente, no sé qué para escribir, nuestro mayor rendimiento, terminar en un alza y estar afilados. Por eso creo que nuestros torneos, si bien pueden ver en las redes, lo que sea, de perdimos, ganamos, perdimos, la realidad es que nuestro año es una preparación gigante de pequeños ciclos para jugar lo más importante que va a ser la clasificación a los juegos a fin de julio. Se prueban jugadores, de logístico, etc. Pero un año yo me lo tomé como un año de preparación entero, donde fuimos mejorando de a poco, a veces a un ritmo de pan y queso, pero de a poco, y ahora creo que terminando el año, al empezar la preparación, cuando ya ahora sí pueda arrancar acá, tenemos realmente una oportunidad de entrenar en serio y de ponernos a la altura de otros equipos. Hoy, en los partidos que estamos bien de cabeza, jugamos igual a cualquiera. Creo que nadie se quiere cruzar con Argentina porque tenemos esa cosa que no tienen otros países, que es esas ganas, esa locura que no se entrena, y si a eso le juntamos una buena preparación, creo que estamos para hacer cosas un poco más interesantes de lo que venimos haciendo este año. En post-temporada, cuando termine el circuito y están en sus vacaciones, ¿cuánto estímulo le das de trabajo para que no pierdan? Porque viste que vuelven a los clubes, algunos juegan, otros no. Sí. Yo te voy a hablar del escenario ideal, sin saber que juega, que no juega, que sea, si pones a mí uno para que el último día del torneo hasta la primera día de la temporada haga todo lo que yo le digo. Voy a calcular las cargas de acuerdo a la semana que tengamos que arrancar y de acuerdo a la semana del torneo, y ahí voy a trabajar para atrás. O sea, si yo sé que una semana de torneo va a tener 20 kilómetros, de los cuales el 21-22% va a ser de zona 5, y etcétera, zona 6, y tengo con el agudo crónico X semanas para ir subiendo entre un 20 y 1.3, que decía que era un 130%, tengo X semanas para subir de un 20, de ahí voy a empezar para atrás, y la idea es que el agudo va a ser lo más leve posible, pero tenemos un piso. Les propuse levantarnos que nuestro piso sea X, que para ellos ya no existe el descanso total. Ellos descansan entrenando, dicho de alguna manera. Lo ideal sería poder darles 2 días de gimnasio y 2 días de físico por semana, como un mínimo. Y esos 2 días, estoy hablando que fue esta operación donde en 2 días hacen 10 kilómetros. Con aceleraciones, con cambio de dirección, porque eso no se puede perder nunca. Si lo pierden, arrancamos de 0 de vuelta. Y no nos podemos decir. En mi idea, no sé si para Serena, un barco,
saltando por la borda cuando lo quieren implementar. La idea está, si nos vemos el año que viene, saben que funcionó, si no, fue un gusto y lo intenté. Si lo mejor que pude. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. A la hora de planificar o de estimular o de entrenar las capacidades condicionales, la aceleración, la fuerza y demás capacidades, parece tan fácil porque uno crea un modelo, uno crea un formato que bueno, lo va copiando, lo va modificando, pero ¿cómo haces con la dinámica emocional? No sé si trabajan con coaching o no, tienen un coach que te ayude a, no sé, amalgamar, unir todas las personalidades que no se conocen y tienen que funcionar. Vos recién dijiste que la Argentina tiene ese no sé qué sé yo, que entran a la cancha y imponen algo. Si bien nosotros no tenemos el jaca, pero imponemos a través de a ver, yo quiero que un deportista acelere 100 metros, bueno, lo hago acelerar 100 metros, punto. Pero ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo apropia? ¿Cómo trabajan en base a algo de emociones? No, creo que obviamente es un tema que está latente y más allá de la preparación y que linda y el power es hermoso, es como si llego que en el momento donde cruce la línea esté listo preparado desde la estructura, desde poder tolerar y todo, pero también listo para usarlo, porque si eres un chico que no está con ganas, es difícil. El tema de cómo lo presento, de cómo lo vamos haciendo y cómo se hace, y creo que también, esto ya es una percepción mía, desde el ejemplo, desde siempre que les pido algo, soy el primero en llegar, el primero en tener los materiales. Cuando ha faltado algo, se ha perdido algo, he ayudado a buscarlo sin que sea reproche o castigo, pero con disciplina. Y también cuando hacemos la técnica, yo me tomo mi tiempo en practicar las cosas yo también. Cuando yo ven que yo la puedo hacer, que la puedo mostrar, hoy quedan 3, me puse a correr con Lucho, eso también creo que es una especie de... Sí, son lo más íntegro posible. Claro, lo más íntegro. La verdad es que es una situación que sola genera esas ganas, que es un grupo de chicos y de staff increíble, y cuando vienen los nuevos siempre ha pasado mucho que vengan chicos de los yoga y los chicos dicen, yo a ustedes los miraba por la tele, y están ahí y para los pibes se Disney, entonces como que eso está, y los jóvenes también contagian a los viejos que a veces están hace mucho tiempo y se olvidan de lo bueno que está y se da una dinámica natural por como es la estructura. Tema de suplementación en lo que hace a la recuperación entre partido y partido. Sí. Tenemos en cuenta que en una fase muy importante, porque tenés que tenerlos a punto para que con la recarga de glucógeno, para que estén explosivos y estén frescos para el próximo partido. ¿Qué se maneja más allá de la alimentación, de la banana, de lo que sea? ¿Con qué lo recuperan? Estamos usando ahora, los chicos tienen disponibles los Game Ready, si quieren por un tema de circulación, nosotros incorporando, siguiendo la misma constancia, la misma tónica de las charlas, apenas volvemos del partido, y esto es gracioso porque hemos tenido un vestuario así para nosotros y hemos tenido un vestuario que es un octavo de esto para 3 equipos. Entonces cuando les digo subir las piernas arriba de la silla, a veces no entramos, literalmente no entramos sentados en el piso. Otros torneos tienen bicis para seguir esa recuperación activa. Entonces mi respuesta es, depende de lo que tengamos, siempre la idea de mantener la circulación a un ritmo bajo para poder reoxigenar y ayudar a la circulación de esos residuos. El tema de la respiración para volver a setearnos y manejar un poco la ansiedad. El tema de la nutrición y el timing. Hicimos hace poco, medio charlado, todavía no es informal porque no quiero empujar mucho, pero una especie de círculo regresivo. Por ejemplo, si tengo 3 horas, 30 minutos antes puedo hacer esto, 40 minutos antes esto, pensándolo de atrás para adelante. Pasa que a veces descansamos 3, a veces descansamos 1 y media. Entonces, ellos tienen que saber en qué momento pueden comer, en qué momento se pueden dormir una siesta. Si van a dormir una siesta, qué tanto antes del partido los levanto, porque no es así cachetada, che, entra en calor, porque llega dormido, entra en calor, no pasó nunca por suerte, pero buscamos manejar todas esas herramientas entre el sueño, respiración,
circulación, alimentación, suplementación y quizás algún masaje de fisio o un game ready para resetearlo de vuelta. Y si hace mucho calor, bajar la temperatura con una ducha o una sumergida en el hielo. Esas son las cosas que manejamos hoy. Estaría buenísimo si se pudiera tener un plan de nutrición individual para partido con necesidad, pero me parece que todavía falta muchísimo. Con los jugadores que no jueguen, que juegan mucho menos tiempo, ¿hacer una supercompensación o compensar ese tiempo que no? Es un tema delicado porque no sé hasta qué punto un jugador que no está jugando le puede tocar jugar otro partido del día. Esta fue la primera gira que viajamos con 14. La manera que funcionan las reglas es la lista se da antes del torneo, el 14 sí o sí no juega y el 13 tiene chance de entrar en cualquier momento del torneo. Después que se lastima en el primer partido, el 13 juega y el 13 hace todas las entradas en calor. Entonces lo mantengo más o menos ahí. Tenemos nuestra carga de GPS y tenemos nuestros agudos crónicos y se mantiene, si se quiere, en el umbral más bajo de lo que sería la carga semanal. Tampoco es fácil, ni hay espacio para los que no jugaron, hacer un físico el último día y volviendo a conectar con la pregunta que hiciste emocionalmente. Imagínate el chico que se quedó fuera de la lista, que encima no jugó, hizo todas las entradas en calor y le digo, vamos a hacer un físico. Se puede, se hace, lo he hecho cuando hay espacio, porque el mismo que sabe que no juega, sabe que empieza a entrar en un círculo vicioso de desventaja, porque al no jugar pica menos, al picar menos tiene menos tolerancia y él quiere jugar, entonces te lo pide. Se hace cuando se puede y si no se puede se hace en bici. Como todas respuestas siempre hago el plan que le sigue. En Hong Kong en Hong Kong hice con Renzo, que había estado de 14, hice un físico el último día, y en Singapur hice bicicleta con Fran Ulloa, que no había quedado, pero el 13 que era Fernanda terminó jugando y el resto el tobillo lo que fuera. Así que se busca lo mejor posible, pero dentro de la lógica. Durante el partido, ¿cuántas entradas en calor haces con los suplentes? Solamente la entrada cero. Directamente, si hay un cambio, entra. Sí. Los suplentes entran a llevar agua. Aunque no me parezca, a veces pican 50 metros. Yo tienen puesto el GPS y después se los cuento las cargas porque están corriendo. Pero no tenemos ningún lugar con frío como para que con el rolling change ninguno llegue a no hacer nada. O sea, no se enfrían. Piensen en un partido de. ¿Cuánto tiene de tiempo un partido de 15? 15 minutos. Depende de cuánto quieras. 15 minutos ahora. O sea, no se vuelven a enfriar a cero y vuelven a enfriar al segundo tiempo. Los chicos entran en calor, van al vestuario, entran a la cancha corriendo, llevan el agua, todo y está. No tuvimos ningún lugar frío como para que fuera necesario mantenerlos. Porque el único lugar donde fuimos que hacía frío era Vancouver porque el estadio tenía calefacción. Hacía frío afuera y calor en el estadio. Nosotros, ¿algo más? Nada, si quieren encerrarnos acá. Última enseñanza de los monociclos, ya lo hablamos. Donde último así resumen de lo que es el SEVEN, consideraciones a tener. Descarga específica con ella me refiero a la famosa supercompensación. En qué momento antes tengo que empezar a descargar para que intentemos llegar lo mejor posible a los torneos. En semana de torneo, por lo general, hacemos lo mínimo indispensable en el gimnasio, bajamos hasta, diría que a veces 3 o 2 series de lo que sea simplemente para estímulo, 1 o 10 gimnasios como mucho. O sea, hacia el final, considerablemente la fatiga de viajes y los cuidados alrededor del jet lag, Argentina tiene la ruta más larga de todo el circuito, comparado con todos los países. O sea, sumenle a que a veces cuando la gente dice perdimos con Nueva Zelanda de vuelta, no tenemos ningún torneo de local. Nuestro torneo más cerca es en Las Vegas, que son 2 aviones, y esos kilómetros nos ponen en una desventaja por razones obvias que ya tocamos con los demás equipos. Utilización de espacio exterior y adaptación, objetivos al entrenamiento.
todas las entradas en calor, todos los gimnasios y todas las sedes que tuvimos son y van a ser diferentes entre sí y pueden ser diferentes año a año. Administración de cargas anuales, o sea, mirar la foto completa y mirar la película, no quedarnos solamente con esa semana, con ese día, con esa repetición, sino pensar a largo plazo. Y esto es lo más difícil, intentar de integrar la parte de rugby. Hoy en día la parte de GPS que se utiliza es en vivo, pero es muy descriptivo todavía y muchas veces termino llenando después de que termine el entrenamiento de rugby. Puede ser ideal o no, hoy en día es lo que tenemos. Considerar entre juniors versus seniors, a los que fuimos llegando más chicos o poco conocidos, tuve problemas porque casi no nos dejaba entrenar en la gira y estaba todo mal con los chicos, querían encierrar, pero les dije que vinieron acá a jugar al rugby y eso les genera muchísima carga que no están acostumbrados, así que lo que no era tan importante no se iban a poner más grandotes ni más fuertes en la gira, así que 2 series de empuje de tracción y ajustar el bolso de los juguetes para los más grandes. Y obviamente la dificultad de los jugadores que puedan entrenar con ya sea un seleccionado de 15 o mismo con sus clubes. Ahora estuvimos mandando, contaba Juan Cobasi hoy, para saber más o menos cuánto entrenaban los clubes, los chicos en los clubes, para dar una idea y les aseguro que hoy en día un chico que esté entrenando, haciendo un físico en un pladar y después vas a su club, puede estar entrenando más que los cruceros, volumen semanal. Han llevado GPS a alumni o a hindú y hacían en un martes un fútbol, hacía quizás 6 kilómetros. Es una barbaridad. Nosotros 6 kilómetros está bien estirado en 1 hora y media, 6 kilómetros entre 6 y 7 sería nuestro día de alta extremo. Y lo pueden hacer un martes a la noche. O sea que son cosas a considerar. Hay muchos puntos ciegos en la parte de la preparación porque ni lo podemos controlar todo, ni lo podemos ver todo, ni lo vamos a ver todo. Así que para cerrar no dejemos de lado ni menospreciemos el tema del instinto y obviamente de que estamos trabajando con personas y la docencia, creo yo, que nos une a todos. Lo más importante para mí es que el juego esté sano. Todo el resto es secundario. Ni cuánto tira, ni cuánto no tira, ni si hizo la técnica que yo quería. Tiene que estar sano, contento, por decirlo de alguna manera, y con ganas de jugar. Si no, creo que no vale la pena nada de lo que hacemos. Así que bueno, con eso cerramos preguntas. Les agradezco por venir, les agradezco por 1 hora 40 de vivo casi sin interrumpir y bueno, y nos mantenemos comunicados después, seguramente si tienen alguna duda que surja, a disposición para aclarar lo que sea. Así que muchísimas gracias. Agradecemos a Fernando. Bien, fue Galo, vamos a posar a Galo, que se llama Federico, Galo. Primero, antes de todo, han firmado la planilla. ¿Sí? Bueno, nos interesa saber cuánto se capacitan los clubes, con todas las capacitaciones que estamos haciendo. Virginia ahora se lleva la información de la presentación y está el SEBA que está firmando también para la reunión, así que cuando esté disponible se los bajamos, se los pide a Virginia en la reunión, así que tienen todo el material. ¿Sí? Agradecemos nuevamente a Fernando, a Feli que hizo la voz de todos de día y los traemos acá, les voy a llevar a conocer algo de Córdoba. Los invito también, los que quieren pasar, están entrenando los chicos del CEFAR, ¿sí? El 16 y el 17. Por si alguien quiere ver cómo trabajan los chicos, los cuales estuvieron acá, estuvieron aquí de escuela. Así que les agradezco y nos estamos viendo en otra ocasión.